Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 04. Los ejecutivos. 24 de diciembre, 2250 horas, hora estándar de Japón, el paseo de compras del barco Pacific Chrysalis. Bueno, comparado a antes, me pregunto si estoy construyendo una relación de confianza con mis subordinados. Tessa se quejaba mientras abrazaba sus rodillas en la oscuridad. Pero recientemente, siento que ellos están construyendo una relación extraña y aduladora, cuya causa me es desconocida. Antes, todos me decían coronel o capitana muy cortésmente, pero ahora suenan más como coronel o capitana, como si fuese una niña. No me gusta, sí. No sé por qué llaman a una pequeña criada como usted con apodos tan fuertes, pero usted debe ser bastante fuerte. Sailor concordaba con ella mientras él miraba el mostrador de los artículos de lujo. Señor Sailor, quisiera que olvidara la parte del coronel y capitana, pero ¿podría tomarme seriamente por un momento? Puesto que ambos estamos en la misma posición, estoy siendo honesta con usted, ok, ya entendí, realmente me está escuchando. No era que Tessa solo quisiera quejarse de su socio, era realmente su estrategia. Si ella lograba detener a Sailor dándole charla, entonces sería más simple para Clouseau localizarlos y rodearlos. Si entendía su personalidad, sería fácil para ella guiar sus acciones. Naturalmente, ella tenía cierta tendencia a desviarse a temas de tácticas militares y similares. Oh. Lo encontré, dijo Sailor mientras alumbraba con una luz débil una fila de cajas pequeñas en un estante. ¿Qué ha encontrado? ¿Planea hacer más armas peligrosas? No, tonta, cigarros, balanceros. ¿Son cubanos? No. No sabía que los vendían. Comenzaba a tener una mala opinión de este barco por su falta de seguridad, pero acaban de redimirse un poco. Le quitó el envoltorio y luego sacó un puro. Mordió su punta, la arrancó y escupió en el piso sin nada de elegancia. ¿Usted va a fumarlo? Por favor, respete mi salud y cállese. Mi cerebro funciona mejor con esto que sin él. Si puedo fumar, entonces voy a fumar. Así que, ahora, Encendió el puro con un quemador de horno, y luego exhaló el humo con una mirada de placer en su cara. Tessa no podía refrenarse y giró su cara lejos, tosiendo violentamente. Cof, cof. Una extraña sensación la envolvió entonces, y olió el aire. El humo del cigarro de Sailor olía un poco a flores. El aroma le recordaba cuando ella una vez había quitado el corcho de una botella pequeña de popurrí seco. ¿Por qué era eso? Se sentía muy familiar. Detesto a Fidel Castro, pero hay dos cosas que me gustan de Cuba, sus jugadores de béisbol y este habano. Incluso Kennedy aprobó el comercio de cigarros cubanos. Un oficial superior al que respetaba, una vez dijo, Señor Dios, Todopoderoso, cuyo brazo alcanza el suelo marino, o escucha nuestra oración y danos un puro. Él era un fumador empedernido, dijo Sailor en voz clara y fuerte. El cigarro oscilaba ligeramente en la oscuridad. ¿No es esa una parodia de una canción vieja de la Armada? Sí, lo es, espera, ¿cómo sabes eso? Realmente eres una mucama, no, De todos modos, acerca de ese oficial superior suyo, ¿cuál era su nombre, si no le importa mi pregunta? En ese momento, de muy lejos, se escuchó un ruido sordo. Exactamente 100 segundos antes de que Tessa oyera el ruido. Escuchando el ruido de sus músculos y huesos yendo más allá de sus límites, Kurz buscaba algo en el interior de su chaleco. Su cuello iba a romperse en cualquier momento. Él pudo sacar la pistola automática de su funda, una FNIC Power 32. ¿Por qué tenía un arma de acción simple 2? Rápidamente lo amartilló, empujó el cañón contra la muñeca del enemigo y apretó el gatillo. 2 tiros. 3 tiros. 32. La pistola Browning Power es el arma corta de combate por excelencia debido a su fiabilidad, buena puntería y ergonómica empuñadura. 2. Acción simple, estas pistolas requieren amartillarse con el pulgar antes de apretar el gatillo o de lo contrario no disparan. La lluvia de sangre que él esperaba nunca llegó. En vez de eso, volaban fragmentos de metal y plástico, que ligeramente rasguñaban su mejilla.
Su agarre se aflojó como una goma de borrar quebrada. Sin ningún alivio aún, Kurz se las arregló para golpearlo con su arma, teniendo como objetivo la cara de su enemigo, a la abertura roja y resplandeciente, y continuó disparando balas de 9 milímetros. Las chispas volaron delante de sus ojos. Se escuchaba un ruido similar a un ebas y había olor a quemado. La parte superior del cuerpo de su adversario se inclinó un poco hacia atrás. Kurz lo pateó con toda su fuerza. Sentía como si pateara un saco de arena de 100 kilos. El enemigo del que se había separado no mostraba ningún signo de desorientación alguna. Despiadado y resuelto, regresó hacia él, intentando matarlo. Kurz tambaleó y cayó de rodillas, jadeando. Su cuerpo necesitaba oxígeno. El brazo izquierdo de su enemigo colgaba hacia abajo y la mano severamente dañada se balanceaba de su muñeca. Era una mano artificial. No, no era eso. ¿Qué demonios era este hombre? Kurz. Alguien apareció de la nada, golpeando al gran hombre en la nuca con un tubo de hierro. Era Jan. Su cuerpo entero estaba cubierto de sangre, el líquido rojo que goteaba de él estaba por todas partes, pero él estaba vivo. Gracias a Dios. Pero ni siquiera había tiempo de pensar en eso. El gran hombre era indiferente a los golpes de Jan, y su brazo derecho automáticamente surgió como un flash. Jan utilizó el tubo para protegerse, pero se torció fácilmente y fue a volar en uno de los contenedores. No era humano, al menos sabían eso. Por mucho que lo golpeara en la cabeza o en el torso, no le hacía nada. Kurz saltó, agarrando las piernas del enemigo, entonces apuntó su arma a la parte posterior de su rodilla derecha. Su experiencia manejando le decía hacer eso. Apuntó a un pedazo de armadura sin blindaje, entonces disparó 3 veces. Un líquido tipo gel y partes de polímero se dispersaron por todas partes. Su enemigo de repente perdió el equilibrio y se desplomó en el piso. Tú. Sin darle oportunidad alguna de responder, le disparó 2 veces en la articulación del brazo derecho. Luego, le disparó 2 veces en el lado interno izquierdo de la cadera que conectaba con su fémur hasta que la pistola se quedó sin balas. El enemigo, con la mayor parte de las piezas que conectaban a sus miembros ahora destruidas, continuaba luchando con las articulaciones que todavía le funcionaban persiguiendo a Kurz con el sensor de su cabeza agrietado. ¿Kurz? ¿Estás bien?, Jan tartamudeó, mientras descansaba contra un contenedor. Kurz, cuyos hombros se levantaban al ritmo de su agitada respiración, cambió con habilidad el cartucho de su pistola. Sí, maldita sea. ¿Qué tal tú? Estás cubierto de sangre. No, esto es de la montaña de latas de tomate enteros que estallaron por todas partes cuando este tipo disparó. Creo que me desmayé por un momento. Así que bromeas, Por supuesto, ahora que estaba más tranquilo, se dio cuenta que no olía a sangre. Sin embargo, ahora un problema completamente diferente ocupaba su mente. ¿Por qué él? Todos los tomates se habían arruinado. Había escapado por poco de la muerte, pero ahora el cocinero lo mataría. ¿Qué hay sobre Wu? No sé. Él estaba junto a mí, pero, perdone, sargento, cabo. La cara de Wu apareció de las sombras de una gran caja lejana, detrás de Jan. Parecía estar ileso. Fingí estar muerto y me escondí. Me pareció que era un sujeto muy peligroso, por lo menos podrías haber gritado, cuidado, o algo. Lo haré de ahora en adelante. Wu sonrió burlonamente y se rascó la nuca. A propósito, ¿qué demonios era esa cosa? Cof. Su cuello le dolía muchísimo. Miró a su atacante que parecía haber perdido la mayor parte de su función motriz. Tenía la forma de un humano, pero era una máquina. Si unas de tercera generación como el M9 fuese reducido al tamaño de un humano, esta sería probablemente su apariencia. Era este el as de tamaño natural que Kaname había encontrado en Shibuya. Si él no hubiese escuchado su historia, probablemente no se le habría ocurrido atacar las coyunturas de sus articulaciones tan rápidamente. Yo tampoco lo entiendo. Repentinamente salió de un contenedor hacia nosotros. Entonces Jan se detuvo. Él y Kurz lo notaron al mismo tiempo. Sin importar la situación, ¿un enemigo que había infligido tanto daño a Mithril entregaría estas máquinas tan fácilmente? Y si hubiera una situación donde pudieran fallar, ¿no tomaría naturalmente medidas preventivas acordes? Exactamente, y alejándose 2, 3 pasos del robot, que de repente había dejado de moverse, Jan murmuró, Kurz, va. Lo sé, corre. Todos se echaron a correr al mismo tiempo. Segundos más tarde, hubo una tremenda onda expansiva provocada por el robot que estaba ahora en llamas, esparciendo fragmentos letales por todas partes. Humo blanco y polvo nublaron el ambiente mientras caían fragmentos y escombros. La explosión era de una escala similar a la de una mina Claymore 33, Kurz supuso, frunciendo el ceño debido al zumbido en sus oídos. «Hey, Kurz, estás vivo», dijo Jan en un tono tranquilo de voz. Parecía que ellos también se encontraban bien. Desgraciadamente. «Maldita sea, nos atraparon», maldecía mientras se sacaba pedazos de madera quemada de su espalda. El área que rodeaba al robot que había estallado quedó en terrible estado. Los marcos del acero se doblaron, los contenedores estaban destrozados, y varias cajas con cargamento ardían en llamas. Los rociadores se activaron y se empezó a inundar todo con agua.
Entonces Jan dijo, tenemos que reportar esto al teniente. No sabemos lo que esos robots son realmente, pero sin lugar a dudas es una trampa, lo sé. Ursus 6 al centro de comando. ¿Me escuchan? Gritó por la radio, y Clouseau le contestó enseguida. Este es el centro de comando. Esa explosión provino del área C-32, afirmativo. Nos cruzamos con un robot como el que Ángel nos describió. Logramos vencerlo de algún modo, pero luego se autodestruyó, ¿un robot? Esos bastardos de Yamalgam. Informe de daños, ningún muerto, 3 con heridas ligeras. Ningún estorbo a la movilización de la tripulación. La pérdida más grande fueron los tomates enteros, había solo un enemigo, eso es obvio, no. Si hubiese habido 2 o 3 de esas cosas, Kurz fue cortado por un sonido penetrante tipo Egazán, que retumbaba en el interior de la despensa. Y en medio del área donde ellos estaban parados, la puerta de uno de los contenedores relativamente indemnes se abrió violentamente. Había sido abierta mediante poderosas patadas por algo en su interior. ¿Qué? 33 La M-18 Claymore es una mina antipersonal direccional usada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam. La versión actual se llama M-18A1 Claymore. Se escucharon pasos pesados. Pisoteando la puerta aplastada, un hombre grande todo vestido de negro dio un paso fuera del contenedor. Era exactamente idéntico al anterior. Su altura, las prendas de vestir que usaba, incluso tenía los mismos rasgos faciales inorgánicos. Su sistema de propulsión zumbaba. El sensor en la única abertura de su cabeza resplandecía rojo. No puede ser que haya otro. Pero desgraciadamente, había más de uno. El ruido de contenedores que se abrían a la fuerza continuó resonando por todo el lugar. Uno tras otro, los clones de robots aparecían, y lentamente comenzaron a examinar sus alrededores. O quizás el término específico sería, reconocer. Había 8, no, allí había más que eso. Ursus 6, ¿qué está pasando? Ursus 6, reporte, hay más de 10 ahora. ¿Qué dijiste? Repítelo más claramente. Hey, corre. Es peligroso, Jan y Wu intentaron advertirle. Cuando se dio vuelta, ellos ya se habían lanzado precipitadamente hacia la salida. Estúpidos. No había ni tiempo de maldecir sus fríos corazones. Los Arastol saltaron hacia él, y escapando por poco, Kurz salió corriendo siguiendo a los otros. Ursu una todas las unidades. Código 13, máxima prioridad. 10 de tipo pequeño han aparecido en la despensa en C-32. Probablemente son tan poderosos como se reportó. En caso de que sean incapacitados, disparan proyectiles y se autodestruyen. Tengan cuidado. De acuerdo con el protocolo, guíen a los rehenes a lugares seguros. El equipo Delta se moverá a los pasillos en C-28, y el equipo Hecho irá hacia C-35. Sometan al enemigo. El uso de balas AP-34 está permitido. Si la sumisión del enemigo resulta ser demasiado difícil, entonces limítenlos tanto como sea posible. Clouseau no gritaba en un momento como este. Daba a cada grupo órdenes de manera precisa y en voz tranquila. Sin embargo, la precisión de su tono de voz transmitió la tensión a sus subordinados. Cada grupo respondió a sus órdenes, pero se sentía diferente a antes, ahora había un sentimiento de ansiedad. 34 AP, Armor Piercing proyectiles perforadores de blindaje, son de punta dura. ¿Qué demonios están tratando de hacer? Clouseau pensó para sí mismo. ¿Qué buscaban los robots? ¿Acaso planeaban librarse de todo el personal de Mitril y tomar el control del barco? No. Cuando pensó sobre lo que Kaname Chidori había dicho, no creyó que los robots fuesen capaces de llevar a cabo una operación tan delicada. Tenía que ser más sencillo que eso. Entonces quizás su misión fuese proteger el secreto que la bóveda. ¿Matar a toda la gente de a bordo y hundir el barco? No, los robots no serían necesarios para algo como eso. Una carga del alto poder sería suficiente para eso. ¿Cuál era su objetivo? ¿Hasta qué punto había inferido el enemigo sus actividades? Sus ideas estaban llenas de vacíos. Pero era obvio que unos enemigos muy poderosos habían aparecido en este barco. Enemigos con quienes no podría negociar ni amenazar. Uno de los soldados del PRT preguntó, «Teniente, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Todavía no lo sabemos». Esto pudo haber sido una trampa desde el comienzo o puede ser el último recurso empleado. De cualquier manera, el enemigo es real. Él llamó por la radio a Mao que se encontraba en la bóveda. Ursu 2. Reporte su estado, nada todavía. En el peor de los casos, 3 horas más, en el mejor, 30 minutos, contestó rápidamente, el sonido agudo de un taladro zumbaba detrás de ella. Entonces contáctame cuando tengas mejores noticias. Si lleva más tiempo del estimado, desistimos y nos retiramos, entendido. Nos apresuraremos. Cambio y fuera. Clouseau agarró violentamente la laptop en la que uno de sus sargentos trabajaba, provocando que una taza y una batería se cayeran de la mesa. Voy a echar un vistazo. Observen los movimientos de todos los equipos y rehenes, den instrucciones. Entendido. Él miraba la disposición de la nave proyectada en una pantalla rebatible de 20 pulgadas. Tomó un plumón, y dibujó una línea gruesa y negra a lo largo de la pantalla cortando alrededor de un cuarto de la parte posterior del bosquejo.
Esta es la última línea de defensa. Pongan a los rehenes detrás de aquí. No permitan que el enemigo logre pasar esta línea. ¿Entendido? Entendido. Tomando una ametralladora cargada con balas perforantes en vez de balas de goma, Clouseau salió del puente. Él estaba preocupado por la evacuación de los rehenes. La despensa donde los enemigos habían aparecido, estaba justo al lado del salón donde los estudiantes estaban sentados. Él no sabía qué clase de programa tenían cargado los robots, pero ¿y si era del tipo de matar sin discreción? ¿Qué sucedería si una máquina de matanza de ese tipo aparecía en medio de cientos de estudiantes de secundaria? Cuando escucharon el sonido de una explosión en un área cercana, todos los estudiantes de la escuela Hyundai detuvieron su ruido despreocupado. La mayoría de los estudiantes preguntaron a sus compañeros cercanos, ¿qué fue eso?, e intercambiaban miradas confusas. Kyoko, que estaba próxima a Kaname, hizo lo mismo. Dejaron de jugar un juego llamado Scotland Yard, que había traído Kurz y los otros de una juguetería tras el secuestro del barco para que los chicos pudieran pasar el tiempo. El guardia hablaba con otra persona por la radio. Después que un silencio extraño, el hombre atravesó corriendo la muchedumbre para llegar al escenario, y tomando el micrófono dijo, «Discúlpenme, siento interrumpir su diversión, pero parece que hemos tenido un pequeño incendio en la despensa debajo de nosotros. La explosión que acaban de oír fueron unas latas que estallaron por el calor, los estudiantes parecían inquietos. Quédense tranquilos, está todo bien. Dado que está saliendo algo de humo, de momento nos moveremos al salón trasero del barco, donde están los otros pasajeros». ¿Entendieron todos? ¿Ven dónde señalo? Su dedo índice señaló hacia el techo, y la muchedumbre dio media vuelta hacia la popa del barco. Sí, en esa dirección. Así que todos por favor den media vuelta y muévanse. Calmadamente y en silencio, ahora. No entremos en pánico, ¿sí? Caminen, por favor. Aquellos que están cerca de la salida. Entonces se escuchó un fuerte ruido proveniente de la cocina. De pronto alguien gritó, seguido por el estrépito de ollas y cacerolas cayendo al piso, y luego por el tumulto de cocineros corriendo ruidosamente fuera de la cocina. Kaname y los otros, como espectadores en ese momento, vieron a Kurz saliendo detrás de los demás. «Ah, sargento, no sargento, ok, atención todos. Miren hacia aquí. Está todo bien, evacuemos lentamente». No. Kurz gritó interrumpiendo al otro sujeto. «Apúrense. Corran ahora. No importa si se caen, corran igual. ¿O quieren morir? ¿Qué están esperando? Rápido, corran». Kurz empujó violentamente a uno de los estudiantes cercanos en la espalda. Entonces apuntó su pistola hacia el techo y disparó. Los centenares de estudiantes, que estaban parados mirando en blanco, empezaron a gritar y a correr desesperados hacia las salidas. Aún el director y su personal, que debieron haber reprendido tal caos, estaban parados allí muy pálidos. Kaname. Kyoko lloraba mientras era arrastrada por la masa de personas. «Todo estará bien, nos vemos arriba». Kaname gritó finalmente. Ella miró a Kyoko hasta que la perdió de vista, entonces, en medio del tumulto, luchó contra la corriente hasta llegar a Kurz. «Hey, Kurz, ¿qué está pasando aquí? ¿Lo dices en serio? Esos robots que nos describiste están aquí». Le gritó sobre el ruido, y no hay solo uno, sino más de 10. «Casi nos matan en la despensa, y estarán aquí en cualquier momento. Tenemos que sacar a todos de aquí». ¿Qué? ¿Hablaba él acerca de esas máquinas llamadas Arastols? ¿Por qué estaban aquí? ¿Significaba eso que Leonard estaba de algún modo involucrado en este incidente? Sacudió por el momento de su cabeza el montón de preguntas que habían inundado su mente, entonces se acercó más a Kurz. Pero esto es una locura. Alguien terminará herido. Mejor que estar muerto. «Oye tú», dio la vuelta y gritó a uno de sus colegas, «dame tu fusil P90 y todas tus balas A. Reúne a todos los rezagados y evacúen hacia la popa. El equipo Golf proporcionará el respaldo, ¿entendido?» «Entendido, sargento, proteja a los rehenes a toda costa. Como siempre, mantenga la calma y la cordura». Si lo entendió, entonces dese prisa. El hombre de Mithril le entregó el nuevo modelo de ametralladora belga y un cargador lleno de balas perforantes a Kurz y dio la vuelta. Él apuró a los enojados profesores y estudiantes de Hyundai, y ayudó a una chica que se había caído a reincorporarse. Kurz verificó el cargador como un verdadero profesional, y mientras operaba el selector gritaba por la radio, «Urso 9, ¿qué sucede por allí? Ok, de algún modo trata de contener ese pasillo por otros 3 minutos. No lo sé, piensa en algo». Apagó la radio y miró a Kaname. «¿Qué estás haciendo? Tú también debes correr, ¿ustedes estarán bien? Quiero decir, esos robots tienen fuerza sobrehumana, y pueden agarrar a alguien fácilmente». Kurz le dio una sonrisa irónica. «Sí, ya hemos descubierto eso. Sin embargo, tu información nos salvó. Así que ahora apúrate». Ok. Ten cuidado». Kaname no demoró más tiempo. Dio media vuelta, alejándose de la cocina, y se apuró hacia la salida. Sucedió de repente. Sin ninguna advertencia, hubo un rugido atronador y una explosión abrió un agujero en el techo encima de ellos.
Cayeron pedazos de material y polvo, y algo grande apareció en el salón. No. Aterrizó. Un estudiante que se había caído dejó escapar un grito agudo. ¡Ya! Silenciosamente se reincorporó del piso aplastado, y el sensor rojo en su cabeza observaba fijamente a la chica cercana. El distrito de Lofotel hace 2 meses, la escena que había sucedido allí bajo una lluvia copiosa, acudió vívidamente a la memoria de Kaname. Como el robot había tratado a esa asesina. Un golpe con esos brazos probablemente rompería el delicado cuerpo de aquella chica. ¡Corre! Deprisa, Kaname le advirtió, corriendo hacia ella, pero la chica no se movía. Ella estaba congelada por el temor y la sorpresa. Era una chica de la clase contigua a la suya, pero Kaname no podía recordar su nombre. El Arastol se acercó aún más a ella. El robot no parecía tener intenciones de atacar enseguida. Mientras se inclinaba, examinó a la muchacha que tenía una estructura física casi igual a la de Kaname, de arriba a abajo, y deteniéndose por último en su cara. Pero no había tiempo de reflexionar al respecto. Sin ninguna consideración en su propia seguridad, Kaname empujó a la chica lejos del Arastol. «Ah, dije que corras». El enemigo dio media vuelta hacia ella, su gabardina negro se agitaba mientras se movía. Entonces se escuchó un zumbido mientras el servomotor de la pieza interna del sensor rojo ajustaba su foco. El robot era exactamente igual al que había visto antes, pero ahora ella podía verlo con mucho más detalle. Su pecho era voluminoso. Y tenía brazos enormes. Incluso aquellos luchadores de lucha libre que ella había visto hace mucho tiempo, sentada en primera fila, justo frente al ring, parecían niños de escuela en comparación al robot. Abrumada, dio un paso hacia atrás. Su cara inorgánica cubrió toda su visión. Detrás de ella, Kurz gritaba algo. Él estaba a unos 20 metros de distancia. Kaname no se dio cuenta en ese momento, pero ella impedía los disparos de Kurz. «Kaname, no te muevas». Inmediatamente tras gritar eso, hubo disparos. Ella sintió una suave brisa entre sus muslos, y el Arastor recibió 3 o 4 impactos de bala en su pierna derecha, causando que perdiese el equilibrio. La falda de Kaname se levantó un poco con retraso. Las balas habían pasado por el espacio pequeño entre las piernas de Kaname. Era absolutamente asombrosa su puntería, pero Kaname se puso pálida como un muerto. Ella se iba a voltear para gritar, «¿Cómo hiciste algo así?», pero no hubo tiempo para eso. Aunque el Arastol estaba inestable, inesperadamente intentó alcanzarla. Parecía que los disparos dirigidos la pierna no habían hecho daño suficiente. Ya. Agarró una parte del moño de su pecho y lo tiró con todo su poder. El aire se le escapó de sus pulmones, y ella soltó un grito histérico. «Chidori». Disparos. Una bala golpeó el lado izquierdo de la cabeza del Arastol mientras tenía la mirada fija en Kaname. Hubo un sonido parecido a Gakun y su cabeza giró a la derecha. La persona que había disparado fue Sousuke. Él y 2 de sus colegas vestidos con uniformes de combate aparecieron corriendo de la salida que conducía hacia la proa del barco. Sousuke disparó otra vez, golpeando al Arastor continuamente en el lado izquierdo de su cuerpo. Saltaron pedazos de fibras corporales y plástico, y entonces salieron chispas por todas partes. ¡Ay, ay, 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 ay! Kaname, que estaba en pánico a causa del impacto a quemarropa, fue echada a un costado por el robot, y luego apuntó su brazo izquierdo directo a Sousuke y disparó con su rifle interno. Las balas no hicieron blanco e impactaron en un pilar detrás de él. Su falta de puntería probablemente se debía a los disparos recibidos, sin embargo, esa pareció ser su única herida. El Arastol se agachó, y despegó, zigzagueando con una velocidad inimaginable para un cuerpo tan grande. «Sousuke». Kaname gritó mientras caía sobre sus caderas. El Arastol se acercó a Sousuke, y su mano caía como una espada. Sousuke evadió por poco el golpe mientras se esforzaba en apuntarle al Arastol, y luego disparó a quemarropa en modo automático. El sonido de los disparos rápidos que impactaban contra el cuerpo superior del robot cubrió el salón. No estaba funcionando. Los movimientos de Arastol eran algo torpes, pero aún así rápidos. Terroríficamente era a prueba de balas. Ligeramente dando un paso a la izquierda, el enemigo dio una vuelta. Su gabardina volaba pareciéndose a un paraguas, y dio una violenta patada circular hacia atrás dirigida a Sousuke. Aún recibiendo una lluvia de balas, era usarla como escudo de protector, pero la patada le impactó de lleno y lo mandó a volar. Acercándose más a ellos, Kurz le disparó con su ametralladora. Superaba la movilidad y el poder de los humanos. Si la situación fuera luchada con as, sería comparable a un M9 batallando con 4 AK-92 Savilles. Sería difícil derrotarlo sin recibir daño. El enemigo disparó nuevamente con su arma interna. Se escuchó un sonido pesado y una bala impactó a uno de sus colegas en pleno pecho, derribándolo. Fue tan rápido que ni siquiera gritó. «No se detengan. Sigan disparando», gritó Sousuke, arrojando lejos su ametralladora averiada y tomando su pistola. Kurz y los demás dispararon balas al Arastol sin descanso. Los fragmentos se dispersaron por todas partes. Los impactos hacían un lánguido sonido. La vajilla encima de las mesas era destrozada por las balas perdidas. Pero el enemigo aún continuaba moviéndose.
Era casi imposible apuntarle a sus débiles articulaciones por la manera en que se movía. ¡Maldición! Sousuke cayó sobre sus rodillas, disparando su pistola automática con determinación. Kurz cambió el cargador de su ametralladora y siguió disparando. Ellos eludieron los ataques del robot, disparándole a quemarropa. Repetidamente, una, otra y otra vez, cambiaban sus cargadores. Parecían matadores. No había nada que Kaname pudiese hacer, excepto permanecer agachada detrás de una mesa caída, cubriendo su cabeza con ambas manos. Ellos dispararon hasta perder la cuenta, pero finalmente, los movimientos del Arastol se hicieron más lentos. Ellos dispararon en las articulaciones del robot, y sus rodillas chasquearon. Sousuke y los otros lo rodearon despiadadamente, llenándolo de balas, como si fuera un animal debilitado y arrinconado. Definitivamente no podía ser llamada una pelea elegante. Difería de los pocos tiroteos que Kaname había presenciado antes, en donde había un despliegue absolutamente feo de la fuerza, en el cual ellos habían utilizado toda la munición y potencia de fuego que tuvieron para forzar la victoria. Sousuke y los otros no eran débiles, su adversario no habría caído de otra manera. Finalmente, el enemigo dejó de moverse. Cuando ella miró, el salón estaba completamente vacío, y no pudo ver a ninguno de los otros estudiantes alrededor. Parecía que incluso la chica que ella había empujado antes, se las había arreglado para escapar. Uf. Pero Kaname era la única respirando aliviada. ¡Corre! Se autodestruirá, Chidori. ¿Por qué estás aquí todavía? ¡Corre! Sousuke tomó a Kaname por el brazo mientras ella trataba de pararse y correr a toda prisa. Él fue tan rudo que la sorprendió. Kurz y otro soldado recogieron al compañero que había recibido un disparo, cargándolo entre ambos, y rápidamente salieron corriendo. ¡Abajo! Gritó Kurz. Sousuke empujó a Kaname hacia abajo, tirándose encima de ella. Poco después, el Arastol estalló. Fragmentos y balas se dispersaron en todas direcciones, haciendo numerosos hoyos en las paredes, el techo e iluminaria. El choque golpeó contra sus cráneos, y un sonido ensordecedor recorrió sus tímpanos. El humo cubrió el área. Los rociadores se activaron y empezó a llover por todo el salón. «¿Estás herida, Chidori? Estás muy pesado, lo siento». Sousuke se movió, y Kaname se levantó. Llovía a cántaros, y los mechones de Sousuke goteaban. «¿Puedes ponerte de pie?» «Sí, gracias». Kaname asintió, y trató de pararse. Sus rodillas temblaban, y ella no podía sostenerse bien. Sin decirle nada, Sousuke la ayudó. Él olía a sudor. «Kurz, ¿estás bien?» «Sí, y Howard está vivo también. Parece que la bala impactó en su armadura corporal. Aunque parece que tiene rotas algunas costillas, estoy bien, sargento». Parecía incluso que la persona que había recibido un disparo estaba bien. Del otro lado del humo, podían verse las sombras de las personas que se levantaban del piso y tosían violentamente. Se oyó el ruido de vajilla que caía proveniente de la cocina, luego el débil sonido de pasos pesados resonando en las paredes. El sonido de muchos pasos. Podría haber 2, o aún 3. Vienen más. Un lugar con tan buena visibilidad como este no es bueno para una emboscada. Retirémonos y contactemos al teniente. Chidori, ¿puedes correr? Sí. Entonces todos escaparon del salón a toda prisa. Salieron del salón, bajando por uno de los pasillos que llevaban a la popa del barco. No tenían la sensación de ser perseguidos, pero aún así, Sousuke y los otros miraban en todas direcciones, aún arriba de ellos. No sabían de dónde un enemigo podía aparecer. Se oyeron a lo lejos muchos disparos. Parecía que otro equipo estaba luchando contra ellos. «Ellos son formidables», dijo Sousuke, caminando rápidamente. «Es verdad. Apenas sobreviví contra una de esas cosas». «Tuve suerte», Kurz contestó. «Dijiste que hay otros 10 cerca. Eso es malo. Ellos no son indestructibles, pero nuestra potencia de fuego no es suficiente. Y tampoco tenemos suficiente munición. Si tenemos que luchar contra ellos por completo, definitivamente habrá heridos. Y no seremos capaces de proteger a los rehenes, sí, maldición. ¿Qué querrán? Si desean matarnos a todos, entonces, no pienso que sea eso», dijo Kaname. «No creo que ellos pretendan matarnos a todos. Pienso que es algo más. ¿Cómo puedes estar tan segura? Yo fui atacado de repente en la despensa, sin pregunta mediante, eso es». Pensamientos vagos surgían de la mente de Kaname, reuniéndose gradualmente hasta obtener el cuadro completo. El comportamiento lento del robot. ¿Qué era lo mismo y qué era diferente? ¿Cuál era el foco de la disputa en este barco en primer lugar? Por supuesto, era lo que estaba en el interior de la cámara acorazada. No, no era eso. No, definitivamente no era eso. Ella se detuvo y miró hacia el salón. El objetivo es físico, piensen en ello. El robot no se apresuró en atacar a una chica que mide probablemente 1,65 ms. Y pesa tal vez 50 kilos. Si encuentra una chica que entra en esta categoría, entonces examina los detalles de la cara. Y no solo la apariencia exterior, sino la constitución, los vasos sanguíneos, y también los patrones de retina.
Si coincide con mis datos, entonces avanza con la instrucción siguiente, que puede ser protegerme mientras escapa o quizás matar a todos excepto al objetivo. No había rastro de la usual chica inconsciente de secundario en su cara. Los ojos de Sousuke y Kur se agrandaron mientras la observaban explicar todo lógicamente. Cuando me agarró, Sousuke le disparó, ¿no? ¿No piensas que fue extraño? Sousuke, que había sido tomado desprevenido por el cambio repentino del comportamiento de Kaname, volvió en sí y asintió. Fue ciertamente extraño. La empujó fuera de la trayectoria de la bala. Si hubiera usado tácticas de combate lógicas, debería haberte usado como escudo protector. Hey, esperen un minuto. Están diciendo que Kaname es objetivo, probablemente, de hecho, no tengo dudas de que lo soy. El capitán puso sus ojos en mí desde el comienzo. No, bien, si eso es así, entonces, ¿qué haremos al respecto? Te paras delante de nosotros mientras luchamos contra esos títeres de metal. Sousuke miró Kurs con mala cara. Utilizar a Chidori como escudo es inaceptable. Sí, lo sé, era solo una broma. De todos modos, es peligroso estar aquí. Salir de este lugar debe ser nuestra primera prioridad. Espera un minuto. Kaname detuvo a Kurs que estaba a punto de correr. Yo no puedo ser un escudo, pero podría ser el cebo. De hecho, no hay ninguna otra opción, dada la situación actual. Cuando Sousuke oyó estas palabras, la frente se le arrugó hacia arriba. No, es demasiado peligroso. El enemigo puede que no sea capaz de colocar una mano en ti directamente, pero es probable que puedas recibir accidentalmente una bala perdida o algo. Bueno, llegar hasta aquí tampoco fue una caminata por el parque. Todos estamos implicados en este lío, ¿o no? Es cierto. Esto es malo. Hay todavía muchos de esos robots peligrosos en el barco, e incluso aunque parece que trasladaron a todos los de la escuela a un lugar seguro, ellos están en el mismo barco, al fin y al cabo. Tarde o temprano, algo terrible sucedería. Muchas personas terminarían heridas, o peor aún, morirían. Y sería su culpa. Ella no podía permitir eso bajo ningún concepto. Ellos tendrían que detenerlos de algún modo. Por favor. Si algo llegara a pasarle a alguien de la escuela, yo no los podría mirar a la cara otra vez. ¿Es mi pedido tan poco razonable? Sousuke miró duramente a Kaname que tenía una mirada suplicante. No deseaba ponerla en peligro, y no le importaba el costo. Había impaciencia y vacilación, indecisión y duda. Después de barrer todas, finalmente sacudió su cabeza y dio un pequeño suspiro. Bien, le explicaré al teniente. Bien, salgamos de aquí por ahora. Y Sousuke prendió su radio. Los ruidos incesantes de disparos resonaron por el pasillo de la segunda cubierta de estribor por donde Clouzot corría. El equipo Yecho, bajo las órdenes de Sargento Roger Sandarapta, estaba atacando al enemigo. Roger, reporte, dijo en voz alta al gran nativo americano, que estaba arrodillado contra la pared en la intersección y cambiaba el cartucho de su rifle. 2 unidades. 2 heridos graves, 0 muertos. Enfocamos los disparos a la cabeza, pero estaremos sin municiones pronto, dijo casi como una IA de un M9. Parecía que se habían detenido de algún modo gracias a los pasillos rectos y estrechos. Los enemigos se escondían en la entrada de uno de los cuartos de huéspedes frente a ellos, y si ellos mostraban apenas una fracción de sus cabezas, los soldados empezaban despiadadamente a dispararles balas. Teniente, el enemigo es duro. Son como búfalos salvajes, pero suficientemente listos para dejar pasar las balas. Puedes derribarlos. Si hay solo 2 de ellos, deberíamos ser capaces. Pero no tenemos suficientes municiones. Y parecía que se habían quedado sin apoyo, reconoció Clouzot. Y eso es lo que siempre decía Roger de manera objetiva. Sin embargo, eso que tenían de reserva en caso de que el equipo no fuera suficiente, no sería provechoso en un lugar como ese. Probablemente deberían dirigir a los pasajeros y a la tripulación a los botes salvavidas, pero la proa del barco ya era una zona de peligro. Sacar a todos del barco ahora sería casi imposible. También estaba preocupado por el paradero de la capitana. Si ella estaba en la proa del barco, corría peligro. Él tenía una montaña de cosas para consultarle. Cuando se dio cuenta de que dependía de otra persona para decidir, sacudió su cabeza. No, él no podía hacer eso. Él era el responsable. No podía parecer ansioso delante de sus subordinados. Hagan tiempo y retírense lentamente, ¿entendido? Entonces recibió una comunicación. Era de Sousuke. ¿Qué pasa? Tenemos una propuesta. Sousuke explicó brevemente lo que Kaname había dicho, sugiriendo varios planes diferentes. ¿Utilizarla como cebo? Es peligroso. ¿Y cómo reunirán a esas cosas que están por todo barco? Ella está diciendo que debe haber una función de transmisión entre ellos. Si cuidadosamente les ofrecemos el cebo, entonces el enemigo entrará en contacto con los otros y se reunirán en esa área. La chica dice eso, usted solo sabe lo que ha leído acerca de ella en los informes, no debe subestimar su potencial. Si usted considera que, en ese momento, alguien interrumpió. ¿Qué están balbuceando? Era la voz de una mujer joven. Ella probablemente había arrebatado la radio de Sousuke. Por primera vez, Clouzot oía la voz de Kaname Chidori. Apresúrese y dé el permiso o las órdenes o cualquier cosa.
Si algo le sucede a cualquiera de mi escuela, yo misma le haré arrepentirse, ¿entiende? Usted viejo estúpido, ¿a quién demonios ella llama y viejo estúpido sin verlo primero?, pensó él, pero respondió en voz calmada, sí, entendí. Así que permítame hablar con él otra vez, ¿lo entendió, verdad? ¿Está usted seguro? Apresúrese, Sousuke volvió. Lo siento, teniente. Realmente yo no la puedo detener en cosas como esta, no se preocupe por ello, realmente alivia mi conciencia un poco. Lo haremos como ella quiere. Sentía como si no tuviese otra opción más que tomar el toro por las astas. Hablando en voz alta para lograr ser oído por sobre los tiros, Close-Up discutió el plan detallado con Sousuke. Después de que terminaran y cortara la comunicación, Close-Up murmuró para sí mismo, no entiendo, por qué la llaman Ángel. 24 de diciembre, 2324 horas, hora estándar de Japón, a 1 kilómetro del Pacific Chrysalis. Debajo del agua. Tuata de Danán. Centro de comando, aquí sonar. Nuevo contacto de 0-8-3, dirección del Touda Ray 35, el sargento de Hileni le informó al comandante Richard Mardukas desde la sala del sonar. No espere, la esfera del sonar también lo detecta. Asignen a Mike 13 al blanco, la distancia es... Esto es extraño, verdaderamente muy extraño. Dentro del centro de comandos, el provisorio capitán Mardukas estaba parado al lado de la silla vacía de la capitana. Él puso una cara severa. Y por sobre todas las cosas, estaba preocupado por la situación en el crucero. Era suficiente malo que el paradero de la capitana fuese desconocido, sumado a que los otros fuesen atacados por enemigos misteriosos. También estaba preocupado por los movimientos de los barcos de patrulla japoneses que estaban a solo 4 millas de distancia. A pesar de todo eso, cuando escuchó a este operario de sonar, haz tu reporte claro y breve, idiota. Tranquilo. No puedo concentrarme, de Hileni le reprochó. No es un barco. Está bajo el agua, encima de la termoclina 6, y avanza increíblemente rápido. A más de 50 nudos 7. Un torpedo. Todos a sus estaciones de batalla. Una ola de tensión barrió de golpe el centro de comandos. Los oficiales de cubierta accionaron las alarmas sonoras y advirtieron al resto del submarino. El gráfico del mar en la pantalla frontal mostraba un marcador amarillo, que indicaba el objetivo. No. Lo hubiésemos visto antes si fuese un torpedo. Las características son completamente diferentes, debe ser un submarino. Maldición, hemos detectado otros 2 barcos. Asignando a Mike 14 y 15 a los objetivos. A 10 millas estimadas de distancia y aproximándose. No podía ser. Se podía buscar por todo el mundo, pero no existía otra nave que pudiera ir a más de 50 nudos, más que el Tuata de Danán. Pero hasta ahora, de Hileni nunca se había equivocado en un análisis. Incluso Mardukas lo reconocía. 35 Touda Ray, tipo de sonar. 6 La termoclina es aquella zona de la capa superficial del océano en la cual la temperatura del agua del mar tiene una rápida disminución en sentido vertical, con poco aumento de la profundidad. Capa delgada de agua colocada entre la parte superficial más cálida y la más fría del fondo. Se caracteriza por el rápido cambio de 1 grado de temperatura o más por metro de profundidad. 7 1 nudo igual a 1 milla náutica por hora igual a 1,852 m barra diagonal h. ¿Eran ellos enemigos? Esa era una pregunta estúpida. Por supuesto que lo eran. Mardukas respiró profundo. Contacte a la unidad de tierra, luego corten los cables de comunicación. De la vuelta al puerto, curso 1, 0-5, velocidad 30 nudos. Timón inferior a 20 grados, profundidad 200. Estamos a punto de entrar en ASW 36. 24 de diciembre, 2325 horas, hora estándar de Japón, 15 kilómetros al este del submarino Tuata de Danán. Había un ruido agudo del funcionamiento del sistema superconductor de propulsión y la resultante turbulencia. Atravesando las aguas negras como el carbón, las 3 naves El Leviatán se acercaron, trasladándose a una velocidad que ninguna otra embarcación normal existente podía igualar. Sakuna todas las naves. Parece que el TDD-1 nos ha notado. Hemos dejado de permanecer al costado del Pacific Chrysalis y cambiado el curso a 1-0-5, dijo el hombre que piloteaba el SAC-1, uno de los barcos El Leviatán. Un submarino normal viajando a alta velocidad no sería capaz de realizar un reconocimiento decente a causa de su propio ruido, pero su nave era diferente. Él ya estaba recogiendo información de las boyas del sonar dispersas en el área sin ni siquiera cambiar la velocidad, y estaba a punto de encontrar la ubicación exacta del barco enemigo. SAC-2, entendido. La captura de esa nave irá exactamente tal como fue planeada. SAC-3, entendido. ¡Qué capitán tan mediocre! No parece darse cuenta de la diferencia entre sus habilidades y las nuestras, dijeron los 2 CEO pilotos que lo seguían a unos pocos cientos de yardas más atrás. Estas naves, que habían cambiado completamente el concepto de lo que era un submarino, a menudo usaban terminología táctica de aviación. De hecho, mejor que el Leviatán, según el plan 0601, sería mejor llamarlos en naves de combate submarino. Había solo 2 miembros de tripulación por nave.
Era una plataforma de armas completamente nueva, que utilizaba la tecnología operativa de Arms Labs, y que se acercaban al objetivo A-36. La guerra antisubmarina, abreviado como ASW, siglas de Anti-Submarine Warfare, guerra antisubmarina en inglés, es una rama de la guerra naval en la que se usan buques de guerra, aviones u otros submarinos para rastrear, encontrar y dañar o destruir submarinos enemigos. La guerra antisubmarina también involucra la protección de barcos amigos. Alta velocidad, dando un golpe inevitable. También podía ser visto en combate cercano. El propósito de estas unidades era derribar rápidamente naves lentas que llevaban a varios cientos de personas, utilizando su inigualable movilidad. Era una nave aerodinámica, su forma se parecía a una cuchilla. Su apariencia exterior era similar al Tuatha de Danann a menor escala, pero tenía brazos con armamento de combate cercano a ambos lados. El Leviatán era capaz de sujetar a su objetivo y blandir un cuchillo unimolecular contra él. Hasta ahora, los barcos que habían luchado contra estas máquinas, cuyo campo de batalla marino era dominado por As, no tuvieron manera alguna de enfrentarlas. Ya habían hundido submarinos indios y soviéticos en pruebas del combate, así como algunos buques mercantes. Todos ellos fueron tratados como accidentes, pero probablemente las personas de las naves atacadas no supieron más que fueron atacados y asesinados. La flota Sark, que piloteaba los Leviatanes, todavía tenía que encontrarse con blancos resistentes, especialmente Sark I, cuyo capitán había sido originalmente un marinero de un submarino de élite de Inglaterra. Él había abandonado su carrera para llegar algún día a capitán, debido a la arbitrariedad de su oficial superior, pero ahora él estaba al mando de una de las naves submarinas más poderosas del mundo. Él estaba muy agradecido a Amalgam, que le había dado aquella nave. El Tuatha de Danann sería probablemente su trofeo más grande. De acuerdo a la información, la capitana del único formidable real enemigo no estaba en el barco. La caza no sería difícil. Tal vez quien comandaba la nave ahora era él. Ese oficial incompetente, nervioso, que había hecho de su vida un infierno en vida. Había llegado el tiempo de enseñar a ese bastardo una lección. Ya te mostraré, él tenía un secreto, y sonría cruelmente desde adentro de su estrecha cabina. Ahora como planeamos, acérquense al objetivo desde los tres lados. Rompan. Las tres naves formaron una V en las aguas oscuras, desplegándose en tres direcciones a la señal. Ellos cambiaron de dirección tan repentinamente como aves de rapiña. Desde el punto de vista de los leviatanes, los movimientos del blanco eran increíblemente lentos e impotentes. 24 de diciembre, 2327 horas, hora estándar de Japón, el casino en el Pacific Chrysalis. Ahora, Sousuke susurró en su radio desde una esquina del casino mientras apuntaba su ametralladora belga. Los aspersores del salón estaban rociando agua como lluvia. Todavía no, dijo Kaname, que estaba empapada de pies a cabeza, con voz temblorosa. Ella estaba parada a unos 12 de metros de la ruleta, con uno de los arastols parado justo delante de ella. Estaba lo suficientemente cerca como para ser capaz de derribarla fácilmente. Aún no. Sabré cuando sea seguro, así que no interfieras. No te preocupes, ¿y si estás equivocada? ¿No es suficiente? Aléjate de esa cosa, Chidori, te estoy diciendo que no es suficiente, dijo ella levantando su voz. Incluso Sousuke, que tenía al arastol en la mira a cierta distancia, la oyó sin la radio. El robot se acercó a Kaname. Lentamente. El arastol solo tenía que dar unos pasos hacia adelante y atacar para partir a Kaname a la mitad. El sensor resplandeció débilmente dentro de su capucha. Su mirada estaba enfocada directamente en Kaname. Sousuke había estado involucrado en numerosas operaciones con señuelos, pero esta vez, aunque él contuviera su impulso de tirar el gatillo, estaba desesperado. Pero ella es completamente nueva en esto. ¿Y si ese montón de chatarra la golpeaba con toda su fuerza en la cabeza? ¿Y si utilizaba el rifle en su brazo para acabarla? Podría agarrarla del cuello y romperlo sin esfuerzo. Él estaba sorprendido de encontrarse imaginándose esta clase de cosas. Kaname ya había estado en medio de varias batallas. Entonces, ¿por qué siempre terminaba sintiéndose así? Siempre que ella estaba expuesta a una situación peligrosa, Sousuke perdía su compostura. Sus sentimientos se exacerbaban y su sangre hervía. Pero él no se ponía así cuando se trataba de uno de sus colegas soldados. ¿Por qué? Él entrecerró los ojos. A través de la neblina generada por la lluvia ligera, él podía ver a Kaname todavía firme delante del arastol. El agua goteaba por su rostro y sus delgados hombros temblaban levemente. Las luces blancas brillaban débilmente sobre ella. Mirando su figura casi simbólica, él de repente se dio cuenta de algo. Era completamente abrupto, fuera de lugar e inesperado. No tenía lógica, y era porque ella era especial. Él pensó que ella era fuerte. Pensó que era hermosa. Deseaba protegerla. Paz, esperanza y anhelo. Los tres eran sinónimos de ella. La quería para él solo. Él no podía estar parado mirando como cualquier persona hacía lo que quisiese con ella. Especialmente el enemigo. Bien, él estaba aquí ahora, sintiéndose de esa manera. Ese hecho por sí mismo era suficiente. Finalmente entendió. La voz de Kaname interrumpió su epifanía.
Ah, espera. ¿Qué? ¿Tessa? Estoy ocupada en este momento. ¿Qué pasa, Chidori? El tono de su voz cambió de repente, y por la radio, ella murmuró, lo siento, señorita Kaname. La situación es, bueno, peligrosa. Pero, bien, entiendo. Lo dejo en tus manos. ¿Qué estaba diciendo ella? Era extraño, como aquella vez en Lady Chapel, la capilla de la dama, en las profundidades del Dedanán. Ella habló como una persona completamente diferente, no, como Tessa, manteniendo una conversación con alguien. Pero Sousuke no tuvo tiempo para preguntarse al respecto. Kaname pronto regresó en sí misma, y gritó, ahora, Sousuke. Sousuke vio cómo el robot trataba de alcanzar a Kaname. Él disparó sin dudarlo. Hizo impacto y el enemigo giró en dirección a Sousuke. Kurse empezó un tiroteo total desde la otra dirección. ¡Corre!, gritó Sousuke mientras sacaba el seguro de una granada. Aunque estuviera manejando todo tipo de problemas, Close-Up se encontró en una situación desesperada. Desde la evacuación de los rehenes, dar órdenes a sus subordinados, ocuparse de los enemigos que venían tras ellos, su incapacidad de contactarse con el submarino, y la situación en la bóveda. Los problemas seguían llegando, uno tras otro. Equipo Golf, retírese de E13 a E15, tan lentamente como pueda. No cedan el camino a E14. Heibo 9, ¿nada sobre Papá Noel aún? Guiar a Kano 6 es su máxima prioridad, él daba órdenes mientras disparaba. El cartucho vacío de municiones que su arma soltó, cayó al piso, y el olor a pólvora llenó el pasillo. La sombra negra del otro lado del pasillo saltó rápidamente hacia atrás, ocultándose detrás de una esquina. Maldición, ese robot bastardo. ¿Quiere que agote todas mis balas? No. Estaba aprendiendo. En ese momento, recibió la transmisión que había estado esperando. Era Tessa. Utilizaba el teléfono de a bordo del baño de damas, y la comunicación era recibida por Close-Up gracias al teléfono del puente que desvió la llamada. Ursu 1, este es Ansus. Informe, capitana, ¿dónde ha estado? Ese pasajero, Tessa lo interrumpió rápidamente en voz baja. Estoy todavía con él. Cuando haya tiempo, le informaré más en detalle. No necesita preocuparse por él. De todos modos, esos robots han aparecido, no, sí señora. Probablemente hay más de 10 de ellos, vaya donde está la misión de Ángel. ¿Cómo supo ella acerca de eso? Ella no había sido capaz de contactarlos hasta ahora, pero Close-Up no tuvo tiempo de preguntar más. Sin embargo, haz que el equipo Golf se quede de reserva en G10. Puesto que habrá un agujero en el perímetro, el cabo Jan estará mejor equipado que usted para manejarla. Esos robots son más astutos de lo que ustedes piensan. El tono dominante de su voz, el cual Close-Up oía por primera vez, detuvo todas sus dudas. Después él analizaría todo lo sucedido, ahora ella era un oficial superior digno de confianza. Ella entonces lo ametralló a preguntas rápidas. ¿Qué ha ocurrido con la evacuación de rehenes? Casi completa, el capitán Harris, todavía no hemos sido capaces de localizarlo, la bóveda, no hemos sido capaces de abrirla todavía, el de Danán. Por un momento, Close-Up no supo qué decir. Es cierto. Aquello era sobre lo que tenía que preocuparse después de esos robots. Me dijeron que 3 submarinos de supervelocidad, capaces de ir a 50 nudos, se acercan. Su objetivo probablemente sea hundir el de Danán. El barco insignia se mueve para atacar en este momento. Ahora el comandante ha asumido el mando de la nave, como la gran mayoría de soldados de tierra. Close-Up era un aficionado respecto a batallas submarinas, pero sabía que el enemigo que acechaba el de Danaan era peligroso. Y eran 3. Esta era la amenaza más grande que el de Danaan había enfrentado desde que entró en servicio. Y quien había superado todas las crisis que la nave había enfrentado no fue otra que la niña prodigio, Teresa Testarossa. Pero ella no estaba allí en este momento. Y no podría dar órdenes ni sugerencias. Es una batalla sin esperanza. Estaba bastante claro que con un comandante tan mediocre a cargo, sería muy. No parece haber más opción que dejárselo a él, dijo Tessa con un tono de voz tranquilo. Sí. Sin embargo, el comandante. Señor Close-Up. ¿Sabe usted cómo lo llamaban al comandante Mardukas durante su época en la Marina Británica? No señora, lo llamaban el Duque. Su barco era pacífico. Sus tácticas eran fríamente calculadas. Un comandante invencible que jugaba en el campo como si fuese un tablero de ajedrez. Ha sido condecorado varias veces por situaciones secretas de combate que no fueron documentadas. No existe persona que haya luchado dentro de un submarino que no haya oído sobre el Duque, ese es el comandante. ¿Pensó usted que él era apenas otro gruñón preocupado por tecnicismos?, dijo Tessa con voz alegre, a pesar de la situación de emergencia. He oído que cuando se pone serio, el Duque tiene un pequeño hábito. Desgraciadamente, nunca lo he visto yo misma, pero quizás algunos de mi tripulación lleguen a verlo. Al mismo tiempo, en el Tuata de Danán. Por primera vez en 6 años, Richard Mardukas realizó este hábito. Con las puntas de los dedos de su mano derecha, asió el borde de su gorra. La mano izquierda hizo lo mismo, pero en la parte posterior. Lentamente la giró 180 grados, hasta que finalmente sus manos cambiaron posiciones. El cambio estaba completo.
Damas y caballeros, esta es una batalla, Richard Mardukas informó mientras sus ojos entrecerrados miraban fijamente la pantalla. Parece que el enemigo piensa que somos su presa. Una presa grande y lenta. Sin embargo, nosotros les haremos ver quién es verdaderamente la presa. Nuestra dama, esta nave de guerra, es la reina que domina la muerte aquí en lo profundo. Se detuvo por un momento. FCO 37, reporte, FCO, AZL 1 y 2, cargados, cargue todos los MVLS con Maglocks, sí, señor. Cargando todos los MVLS con Maglocks. Maniobrar, curso 2-0-5 hacia el puerto, sí, señor. Poniendo curso 2-0-5 hacia el puerto, FCO. A mi señal, abran las escotillas de los tubos 1 y 2, sí, señor, listo, maniobrando, suspender MFC 10, y disminuyan el avance. Sala de sonar, háganme saber cuando hay cavitación 11, sí, señor. Entonces todo se transformó en un misterioso hechizo que solo ellos entendían. Un ritual de batalla llevado a cabo por sacerdotes en tiempos antiguos. Esos grupos de palabras despertaron la enorme energía durmiente de la nave. La sala del sonar informó, sonar, cavitación estimada en 5 segundos. 2, 1. Cavitando, abran las escotillas 1 y 2, sí señor, abriendo escotillas 1 y 2. 37 FCO, FIDE Control Officer, oficial de control de fuego. 10 MFC, Electromagnetic Flow Control, control de corriente electromagnética. 11 Cavitación, cuando la presión absoluta de un líquido cae por debajo de la presión absoluta de vapor del líquido a esa temperatura y se forman burbujas de vapor del líquido. Esas burbujas al pasar a una zona de mayor presión implotan. Generalmente las burbujas se forman donde más daño hacen, es decir, contra las paredes, y al implotar van socavando el material. La cavitación produce turbulencia. Comandante, estamos a plena vista del enemigo, dijo inquieto el oficial de cubierta, el teniente Godard. Ellos ya han podido vernos. Tubos 1 y 2, fuego, sí. AZL, lancen 1. Lancen 2. Las minas autopropulsadas se lanzaron de los tubos de torpedo. Eran armas que avanzaban silenciosamente a las coordenadas establecidas, y luego esperaban silenciosamente al enemigo, pero su velocidad máxima era 20 nudos, una tercera parte de la velocidad del enemigo. Las cosas iban bien porque las minas inteligentes que ellos habían lanzado fueron enmascaradas por el ruido causado por la alta velocidad del de Danán, que ocurrió cuando inhabilitaron el EMFC, pero el curso de las minas era completamente diferente a la trayectoria del enemigo. Sigan así. Después de 20 segundos, activen el EMFC a la señal del teniente Dean. Después, continúen hacia adelante a un tercio de potencia, desacelerando a 20 nudos. Comandante, si hacemos eso, los ataques de enemigo, dijo el oficial de navegación. No hay tiempo, teniente Dean. Sí, señor. EMFC, a mi señal. 5, 4, 3, contacto. Contacto. EMFC, activado, contestó el oficial de AMC. El ruido de la turbulencia alrededor de la nave estaba escondido por el poder electromagnético del EMFC. Eso es bueno. Sin embargo, el enemigo todavía nos ve. Sala del sonar, mantengan sus oídos abiertos, sí señor, curso 2-9-5, profundidad, 120. Ángulo de elevación, 20 grados, sí señor. Curso 2-9-5, profundidad, 120. Ángulo de elevación, 20 grados, Mardukas ordenaba, y sus subordinados repetían las órdenes. Mardukas, sin sonreír mientras los reportes eran obedientemente dados, dijo tranquilamente. Muy bien. Damas y caballeros, no podemos ser engañados por la velocidad de enemigo. La impaciencia lleva a errores irreparables. Disfruten de este momento. Regresando a El Pacific Chrysalis. Después de que ella acabara de dar instrucciones a Clouzot y dejara el baño de damas, Tessa se encontró con Sailor parado delante de ella. Tardó demasiado, le gruñó, pero su tono era extrañamente tranquilo. En ese momento, puesto que los dos estaban en la cubierta más baja en la proa del barco, no había nadie más alrededor. Desde la explosión que oyeran antes, habían escuchado feroces tiroteos a lo lejos. Cuando escuchó los cañonazos por primera vez, Sailor armó un alboroto, las fuerzas especiales de Marina han abordado. Pero es demasiado pronto, en una película de 2 horas, esto ocurriría cerca del minuto 60. Seguro serán aniquilados, si nosotros no vamos a salvarlos. Expresamente dejar a un soldado tan irrazonable como este meterse en una zona de peligro era demasiado peligroso. Era por eso que Tessa seguía entreteniéndolo, dándole todo tipo de excusas. Con cada excusa se irritaba instantáneamente, pero... lamento que haya tenido que esperar. Bien, entonces, ¿vamos? Dijo Tessa despreocupadamente. Iremos más tarde, él contestó. ¿Hay algún problema? Su impetuosidad se había calmado hace un rato. Su rostro se oscureció y miraba a Tessa con una expresión seria. Yo no estaba espiando, pero mi oído es bastante bueno. No puedo decir que oí todo, pero escuché algunas cosas. ¿Con quién hablaba? Con una ametralladora en la mano, Sailor se acercó a Tessa.
Usted mencionó a el Duque, así como su nombre verdadero. ¿Cómo una mucama ordinaria como usted sabe del señor Mardukas, UMM? Bueno, él era el hombre que salvó al submarino en el que servía cuando era oficial de cubierta. En una operación en el mar de Barents, hubo un accidente y nosotros fuimos atacados por la Armada Soviética y casi nos hundimos. Quien nos salvó fue el capitán del submarino nuclear el turbulento, el Duque. Después que el asunto se había resuelto, mi capitán, el comandante Testarossa, estaba muy agradecido, y respetuosamente le dio una gorra de las nuestras con la insignia del turbulento. Tessa estaba aturdida por sus palabras, hasta tal punto que ella olvidó la precariedad de su situación. Esto significaba que Sailor había sido uno de los subordinados de su padre. Y Mardukas había sido amigo de su padre, también. Mardukas nunca le había mencionado esto a ella. Escuché que se había convertido en un ejecutivo para una compañía mercante después de su retiro, pero, ¿con quién estaba hablando usted? ¿Está él en este barco? No entiendo, usted me está escondiendo muchas cosas, ¿no es cierto? Por supuesto hay una o dos cosas que una chica esconde, por favor no ponga su cara tan cerca, huele a cigarro. Tessa se alejó de Sailor, que ahora resoplaba violentamente, con cara sofocada. No juegue conmigo. ¿Quién eres? Si no habla ahora, la ato y la pongo en el baño de hombres. Parecía serio. Incluso ella no tuvo ni tiempo de perturbarse. Probablemente sería mejor si ella le explicaba a él su posición y la situación básica, y luego pedirle su cooperación. Aunque todos los otros viviesen momentos duros, el hecho de que ella estuviera pasando su tiempo en una extraña comedia con este hombre de mediana edad, ciertamente afectaría su reputación durante mucho tiempo en el escuadrón. Habiendo dicho eso, probablemente no me creería si se lo dijese, eso lo decido yo. Así que explique todo. Ahora, bueno, la verdad es que yo soy capitán de un submarino, como usted, estoy hablando en serio ahora, ve. ¿Sabía que usted no me creería? Claro que no. ¿Es usted un agente de la CIA o alguna otra organización? Si usted trata de robarme el crédito. Entonces él se detuvo. A la entrada del oscuro pasillo se paró un hombre grande que llevaba un abrigo con capucha. Una pálida luz resplandeció desde la abertura delgada en su cabeza. Tessa supo lo que era el robot con solo verlo. Debe haber logrado atravesar las defensas de Clouzot para llegar tan lejos. El Arastol silenciosamente se acercó. Un paso, entonces otro. ¿Quién eres tú? ¿Qué es eso en tu cara? Oye, detente justo allí. No puedes ver esto. Sailor señaló su ametralladora cargada con balas de goma en su interior. No, no lo haga. Tire su arma, Tessa gritó mientras ella sujetaba el arma, pero fue demasiado tarde. En respuesta a la acción hostil de Sailor, el robot se inclinó de repente y apuntó el rifle interno de su brazo izquierdo hacia ellos. Ah. El enemigo disparó. Fue una suerte que el salto de Tessa lo golpeara y desequilibrara. En ese momento, 3 balas pasaron por el lado derecho de la cabeza de Sailor, impactando la pared detrás de él y sacando chispas por todas partes. ¿Qué? BNNN. Su sistema de propulsión zumbó. Sin disparar más que eso, el enemigo corrió hacia ellos, haciendo ondear su capa. Tessa se puso inmediatamente en medio del robot y Sailor. Basado en lo que ella sabía por su resonancia con Kaname, ella supuso que el robot no la atacaría. ¡Corra! Ella no tuvo ni tiempo para respirar cuando el Arastol levantó su brazo derecho contra su pequeña constitución, lanzándola contra la pared. Probablemente no usó mucha fuerza, pero, aún así, para una chica pequeña como Tessa, fue un golpe terrible. Ella sintió el aire golpeando sobre ella. Todo se puso negro, y ella perdió el sentido de la ubicación. Pudo oír el grito de Sailor mientras disparaba violentamente. Un número incontable de balas de goma rebotaron en las paredes y luego llovían sobre Tessa, que protegía su cara mirando hacia el piso. Su cabeza daba vueltas, por eso la sacudió un poco para poder reincorporarse. Entonces vio que el enemigo tenía su brazo voluminoso envuelto alrededor de la garganta de Sailor. Agagagagaga. SR Sailor. Detente. Detente. Tessa se levantó y agarró el brazo de robot, colgando de él. Pero por mucho que ellos trataban de golpearlo o rasguñarlo, el robot no notaba ninguna de sus tentativas para dañarlo. Voy a morir. Pare, por favor. Tessa lloraba, y entonces el robot aflojó su puño. Cajou. Sailor se alejó del pecho de Arastol por su estimada vida. Él y Tessa tropezaron y se cayeron, pero su adversario no los atacó después de eso. Tosa, arriba, Q. Al parecer el Arastol había perdido completamente el interés en ellos, ahora lentamente miraba el techo, justo detrás de ellos, en dirección a la cubierta superior en la proa de la nave. En ese instante, el robot dio la vuelta de repente y saltó, atravesando el techo. Pedazos y piezas de yeso y tuberías llovieron envolviendo el área de polvo. Después de eso solo quedó un agujero enorme por encima de ellos. ¿Se había ido? ¿Lo programó su arquitecto para escuchar sus súplicas? No, eso no podía ser. Él ya no era ese tipo de persona. Si sus suposiciones eran correctas,
Entonces la estratagema había sido un gran éxito. Señorita Kaname, señor Sagara, por favor hagan su mejor esfuerzo. Ella rezó profundamente dentro de su corazón. Sailor finalmente paró de toser y empezó a maldecir. ¿Qué demonios fue eso? Ese bastardo era increíblemente fuerte. Cof cof, ¿está usted bien, señor Sailor? Para nada. ¿Qué sucede en este barco? ¿Qué demonios son esas cosas? ¿Y quién es usted? Eso es. Él estaba implicado en esto ahora. Era hora de contarle todo, pensó ella, pero cuando se disponía a hacerlo, escuchó la voz de alguien. Esa chica es la capitana del Toy Box, señor. La líder de los terroristas. Ellos se dieron vuelta para encontrarse con el capitán Harris, parado allí sosteniendo un revólver automático alemán. Sailor dio una mirada dudosa al lado de una solemne Tessa. Capitán. ¿Dónde ha estado escondiéndose? ¿Y qué acaba de decir? ¿La capitana? ¿Del Toy Box? ¿La líder? ¿Esta chica? No entiendo nada de todas estas tonterías, me temo que no hay tiempo suficiente para explicar, necesito sacarlo de aquí. Harris disparó despreocupadamente. Inmediatamente después del oírse el sonido de un tiro seco, Sailor cayó pesadamente en el piso. La sangre inundó el piso. Sailor dejó salir un pequeño gemido. Maldición, escapa, extraña criada, Sr. Sailor. No. Resista, no sé lo que pasa, pero, escapa, no. Conseguiré ayuda, no habrá ninguna necesidad de eso. Harris fríamente apuntó su arma a Tessa mientras ella se aferraba a Sailor. Este barco va a hundirse. Eso es lo que haría si fuera un ejecutivo de Amalgam. Si este barco se hunde en el mar con este clima, no habrá ninguna manera de salvarlo, como pudo hacerlo. Él lo salvó cuando era nuestro prisionero por su sentido de justicia. Harris se encogió de hombros frente a la desaprobación de Tessa. Oh, bueno. Él solo quiso jugar al héroe y causar problemas. Un perdedor. Y no olvidemos que quien involucró a él junto a todos los pasajeros y tripulación no fueron otros que ustedes, Mitril, pero no hay tiempo. He renunciado a tratar de atrapar a Kaname Chidori. He decidido llevarte en su lugar. Si les llevo a la capitana del Tuata de Danaan, entonces la organización será comprensiva. Planeaba escaparse y llevársela con él. Iba a deshacerse de sus pasajeros, la tripulación y el barco, y escapar. Eres un cobarde. Eres indigno de ser llamado hombre de mar. Comparado al comandante Sailor, usted es un perdedor, gritó Tessa, pero Harry sonrió y se acercó a ella. ¡Guau! Fui un idiota. Ni te noté la primera vez cuando te grité en la cubierta de observación al embarcar. ¿Quién habría pensado que la mujer llamada Testarosa fuera una niña tan patética y débil, tan fácil de apresar? Su brazo alcanzó el cuello de Tessa. Kaname subió corriendo las escaleras. Sosteniéndose de las barandillas, que estaban pintadas con pintura blanca anticorrosivo, ella subió de a 3 escalones. Se preguntaba cuánto más faltaba para alcanzar la cubierta superior. En realidad, realmente no era tan lejos, pero en ese momento, para Kaname, el barco parecía un rascacielos de 100 pisos. No te detengas. Sigue corriendo. Detrás de ella, Sousuke se detuvo, apuntó a un perseguidor, y disparó. El sonido de disparos perforaba el aire, haciendo difícil de escuchar lo que ellos gritaban. Ja, ja, por amor de Dios. ¿A quién se le ocurrió un plan como este? A ti, dijo Kurz, terminando el chiste mientras disparaba su ametralladora. Tanto Sousuke como Kurz, con un sincronizado y agradable ritmo, disparaban alternadamente a los arastols que estaban tras Kaname. Ursu 7 a todas unidades. Unidades. Estamos saliendo a la pista de jogging. No nos disparen. Hay 3 enemigos visibles al momento, no, ahora hay 4. El equipo Eco vendrá por estribor. Sousuke informó rápidamente a sus aliados por la radio. Ahora sin aliento, Kaname llegó al final de las escaleras, dejando la puerta abierta de par en par. Finalmente llegamos. En el momento en que ella pensó esto, vio a un arastol parado, justo delante. Se nos anticipó. ¿O no? Repentinamente dispararon una lluvia de balas cuando el arastol trató de agarrar a Kaname. Ella recibió las chispas y sus oídos fueron perforados por el sonido de los proyectiles impactando el blindaje antibalas. Este es el equipo Golf. De algún modo logramos llegar a tiempo. Apúrense y lleven a Kaname a un lugar seguro. ¿Escuchaste, Kaname? Corre, corre, corre. Gritó un soldado de Mitril que tenía un arma y se encontraba a solo 5 metros de distancia a su derecha. Ella recordó que su nombre era Jan. Él estaba en la esquina de un pasillo que conducía al gimnasio. Deprisa. Sousuke agarró a Kaname y corrió en sentido opuesto. El arastol trató de atacar a Jan y a los otros, pero Kurz disparó para distraerlo.
Justo cuando pensaron que habían logrado escapar de las garras del enemigo, otro Arastol apareció de la oscuridad, apresurándose contra Kaname y Sousuke. Ellos aparecieron uno tras otro, persiguiéndolos. ¿Cuántas de esas cosas había? Ella no tenía tiempo ni de recobrar el aliento. Ahora estaban en la parte superior de la nave, una cubierta inmensa con techo. Había canchas de tenis y básquet. Kaname otra vez se encontró asombrada por lo largo que era el barco. ¡Corre! ¡Deprisa! Cuando ellos miraron hacia atrás, no vieron a uno, sino a 3 Arastol siguiéndolos, así como al grupo de Yan haciendo una retirada apresurada. Kurz también estaba siendo perseguido, el enemigo lo regaba con balas. Él se zambulló detrás de un banco próximo, y luego corrió hacia la oscuridad como si fuera a recibir un impacto a quemarropa. No pares. Sigue moviéndote. Kaname seguía adelante frenéticamente, pero tropezó con sus propias piernas y cayó, pero Sousuke bruscamente la agarró del brazo mientras corría, casi llevándola a rastras. Ella gritó, «Eso duele, déjame ir», pero él no pareció escucharla. «De pie, compañera. La meta está cerca», él la animó. «Compañera». Realmente era una palabra desagradable y poco refinada para utilizar con una persona del sexo opuesto en una relación. Mientras pensaba eso, Kaname a su pesar también admitió, que probablemente para ellos encajaba mejor que decir cariño o querida. Pensando semejantes cosas en estas circunstancias. ¿Qué clase de Navidad es esta? Kaname gritó a los cielos, entre los disparos, explosiones y gritos. Bueno, a esta edad, está bien admitirlo. Yo lo amo. ¿Pero por qué estoy segura de ello ahora? De esta confianza. No puedo negarlo en medio de esta balacera. Y esa noche era Navidad. Justo ahora, las parejas normales japonesas estarían hablando probablemente acerca de su adorable amor recíproco. Habría una hermosa vista nocturna, música, y sería una noche repleta de emoción. Una cena maravillosa y una conversación afectuosa. Sería como una escena de la balada de Tatsuro Yamashita. Incluso ella deseaba algo similar, por lo menos un poco. Pero estoy con este chico. Estaban siendo perseguidos por robots misteriosos, estremeciéndose con los proyectiles que volaban a quemarropa, y concentrándose completamente en correr. Estaban completamente mojados y corriendo por todas partes. ¿Quién había escuchado de una pareja así? Seguro que todo tenía que ver con una vida anterior. Uno de nosotros debe haber hecho algo terrible en una vida anterior. Realmente no entiendo lo que dices, pero no es problema, es un gran problema. ¿Qué le ha sucedido a mi juventud, a mi 17ª Nochebuena? ¿De verdad piensas eso? Yo creo que esta noche se parece mucho a ti, realmente, no aguanto más, porque te ríes, estoy llorando. Entonces ambos se detuvieron. Había una pared delante de ellos. La chimenea del barco se levantaba alto en el cielo justo delante de ellos. Detrás de ellos estaban las canchas de tenis al aire libre. Ellos miraron hacia atrás, jadeando, y encontraron que aproximadamente 11 Arastol se habían desplegado y los rodeaban. Clouzot llamó por la radio. Ursu 1 Ursu 7. La mayor parte de los otros equipos están sin municiones, y no serán capaces de cubrirlos. Les deseo suerte, Ursu 7, entendido. Lentamente, los 11 Arastols acortaban las distancias. Iban agachados para ser capaces de saltar en cualquier momento. Tenían sus ametralladoras de brazo listas, apuntando directamente hacia Sousuke y Kaname. Parece que ellos nos han acorralado. Sí. Exactamente como planeamos, exactamente como planeamos. Desde arriba, se oía el débil sonido de algo que raspaba contra el metal, pero Kaname realmente no lo oyó. Aferrándose al brazo de Sousuke, ella miraba al grupo de Arastols. Van a matarnos, tú nos garantizaste que no lo harían, bueno, no estoy tan segura ahora. Además, tú eres quien corre más peligro, no. Dijo Kaname, claramente enojada. Sin responderle, Sousuke tranquilamente susurró por la radio, aquí Ursu 7. ¿Vienes, cierto? Por un momento no hubo respuesta. Luego el sonido sintético de una voz profunda de hombre contestó. Afirmativo. He llegado a mi estación. Estaba preocupado de que no llegara mi turno. ¿Cuántas veces te he dicho que dejes de hablar fingiendo ser humano? ¿Cuántas veces yo le he aconsejado que es necesario bromear en este tipo de situación peligrosa? Si salimos de esto bien, de seguro voy a desmantelarte esta vez. Lamentablemente, sargento, no tiene la autoridad para hacer algo así. Los Arastols estaban listos, a punto de atacar cualquier minuto. Sousuke chascó su lengua y dijo a su socio al otro lado de la línea, ellos vienen. Permiso de disparar a los objetivos. Dispara, dispara, dispara. Entendido. Fuego a voluntad, Sousuke murmuró, ¿qué clase de voluntad tienes, idiota? Pero esas palabras fueron tapadas por una tormenta inimaginablemente fuerte y atronadora. De repente, de la cima de la chimenea, surgió una tormenta de grandes balas de 12,7 milímetros sobre las cabezas de Kaname y de Sousuke. Eran proyectiles poderosos que hacían parecer inútiles a los rifles y ametralladoras utilizados por Sousuke y los otros. Estas balas podían dañar fácilmente a un sólido motor militar. No eran utilizados contra humanos, sino para destruir vehículos militares ligeros.
Esas balas eran disparadas en gran cantidad a una velocidad de 30 proyectiles por segundo. El bombardeo violento desde el cielo comenzó otra vez. Desde el lado derecho de los robots hacia la izquierda, y luego de izquierda a derecha. Los pequeños pedazos de escombros llovieron encima de Sousuke, que yacía encima de Kaname para protegerla. El grupo de robots que los rodeaban fueron destruidos en un momento. Al parecer, varios robots trataron de autodestruirse, pero no fue suficiente para lastimar a Sousuke y Kaname, que estaban metidos en una zanja de desagüe en una esquina de la pista. Los Arastols fueron hechos pedazos. De algún modo, uno de los Arastols había escapado al ataque final, y utilizaba sus miembros restantes para acercarse a su objetivo. Kaname, y Sousuke, se paró delante de ella para protegerla, pero, de repente, el robot fue arrasado como si hubiese sido aplastado por un enorme martillo invisible. El aire encima de él brillaba como la neblina de un día del verano. Todos los objetivos fueron completamente destruidos. Sus órdenes, dijo la voz por la radio. Alto el fuego. Mantente alerta en modo maestro 4, entendido. Fuego detenido. Modo 4, permaneciendo en alerta, listo, deshabilitar el SS, entendido. SS, apagado. Sobre los restos despiadadamente aplastados que no tenían ni una sombra visible, en ese espacio, una mancha de luz pálida se desplegó. Instantáneamente, esa mancha tomó forma, y finalmente mostró la forma de un as. Era el ARX-7 Arbalest. Estaba agachado sobre una rodilla en medio del espeso humo negro sobre los restos del último Arastol. Sorprendente, dijo Kaname en voz alta sin pensarlo, tenía el ceño fruncido debido a que sus oídos silbaban a causa de la balacera. Cuando ella les había contado la estrategia de atraer y reunir a los robots en el único lugar abierto en el barco para tratar con ellos, Sousuke y los otros dijeron, utilizaremos el as en un helicóptero desde arriba. Sin embargo, aunque estuvieran bien enterados de ello, la potencia agobiante del fuego del as los había sorprendido incluso a ellos. No obstante, todo lo que le había hecho el Arbalest para aniquilar a los Arastols, que habían dado a los humanos de carne y hueso tantos problemas, fue utilizar las dos ametralladoras de 12,7 milímetros ubicadas en su cabeza. Estos dispositivos eran armas de baja potencia que no eran particularmente útiles en una pelea con otro as. Uno solamente podía imaginar la capacidad destructiva del armamento de alto poder, el rifle de 40 milímetros o el cañón de 57 milímetros que el as utilizaba. Pensar solo en ello aturdía. Su movilidad y potencia de fuego. Que el as fuera llamado el arma terrestre más potente no era ninguna exageración. ¿Se acabó? Sí. Una vista maravillosa, ¿no? Dijo Sousuke, dijo entre dientes mientras se levantaba en medio del humo negro, poniendo sus manos en sus caderas. Aunque la vista sería mejor sin la espalda de ese molesto as, Kaname apenas le dio una mirada en blanco, sin que fuera de alivio o sorpresa, y el Arbalest respondió por la radio. Sargento, cuando usted dice, ese molesto as, se refiere a mí. Adivina, completado. ¿Querría saber los resultados? No estoy interesado, entendido. Haré la entrada de cualquier dato valioso referido a la función autónoma de combate demostrada por mí y estas máquinas. Buen trabajo. Eso es todo, mensaje de entrenamiento. Por favor, dígame el significado de buen trabajo. Trate de adivinar. Después de eso, quédese callado hasta que reciba órdenes, entendido. Pero haré eso rebeldemente. Dije callado, entendido. La IA del Arbalest se quedó en silencio. Kaname, que había escuchado la conversación calladamente, pensó que extraño operador y as, por alguna razón, sonaba un poco a una conversación ordinaria entre Sousuke y ella. Ya veo. Kaname comprendió en lo profundo de su interior. El Lambda Driver de este as había sido diseñado para relacionarse lo más posible con el piloto, para que pudiera entender, sincronizarse con la mentalidad y las emociones de su piloto. No los copiaba sino compatibilizaba con ellos. Mientras eso continuara, esta máquina podría amplificarlas eficientemente en una reacción en cadena desde la omniesfera. Comparado a las armas del enemigo, que solo podían realizar las funciones para las que fueron diseñadas en un principio, el ARX-7 tenía muchas posibilidades. La persona que hizo esta máquina, Tessa lo había llamado Bonnie, él era, por supuesto, un soñador muy capaz. Ella supo que le había gustado Tessa, también. Chidori. Al oír la voz de Sousuke, Kaname regresó en sí. Esos pensamientos habían sido un brillo de luz por apenas un momento. ¿Qué ocurre? ¿Estás herida? No, estoy bien. Pero ¿cómo están nuestros compañeros de escuela? Y Tessa. En ese mismo instante, Kaname sintió una nueva sensación fluyendo a través de ella, y su cuerpo se congeló. Kaname. Lamento seguir haciendo esto. Lo hiciste muy bien. Estoy contenta. Pero algo terrible ha sucedido. Manda por favor un médico al pasillo de estribor en H21 enseguida. Hay un herido. Él necesitará mucha sangre. A este ritmo, el señor Sailor morirá. Tessa. También quisiera que enviaras a mis subordinados a la cubierta de la observación en C16, pero es probable que no lleguen a tiempo. Harris me tiene, y casi ha terminado todas las preparaciones para escapar.
Este es probablemente el adiós. Tessa. Me avergüenzo de mi propia impotencia. Desearía ser tan fuerte como tú. Por favor, sé fuerte para todos. Tú eres probablemente la única que puede tomar mi lugar. Y con respecto a Sagara, eso es todo. Tessa. La resonancia terminó. Había dolor en su mejilla derecha, así como también dolor en sus muñecas debido a unas esposas. Y la impresión de la sonrisa falsa de ese capitán fue todo lo que quedó.